Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Rafael Enrique Ojeda. Como les había prometido, voy a continuar desarrollando ciertos tips orientadores para los estudiantes del último año de la carrera y para los abogados que quieren incursionar en el ejercicio del derecho penal. Es bueno recordar lo que anteriormente dije con respecto a la audiencia de presentación, que no se podía entrar desarmado, en el buen sentido de la palabra, a la audiencia. El abogado debe documentarse bien sobre el contenido de las actas que recogen las actuaciones policiales y que motivaron la aprehensión. Si no logra imponerse el contenido de las actas, pues entonces debe, antes de la audiencia de celebración, antes de la celebración de la audiencia, debe tomarse un tiempo y exigírselo al juez para que él lo deje, le permita un tiempo prudencial, tanto para entrevistarse con el detenido como para leer las actuaciones policiales. Por ejemplo, de nada serviría leer papeles de mero trámite, como por ejemplo el oficio por medio del cual se remiten las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público, o el oficio por medio del cual las actuaciones se remiten al Tribunal de Control de Guardia. Pues entonces esas son actuaciones que prácticamente hay que pasarles por encima y solamente tomar de hecha las cosas importantes, como por ejemplo la fecha en que se hicieron esas remisiones. Recuerden que generalmente es escaso el tiempo que los jueces de control nos otorgan para imponernos de las actas. Pero tenemos que entender que es el propio sistema que está obligando a que esa revisión que hagamos sea una revisión rápida. Los jueces cuentan también con poco tiempo para ventilar el cúmulo de audiencias que tienen que realizar en una sola guardia. Una vez que usted llegue a los tribunales, al edificio de los tribunales, usted debe ubicar el tribunal de control que se encuentra de guardia. Recuerde, hagamos un paréntesis aquí, recuerde que si el delito por el cual se detiene a la persona es un delito cuya pena en su límite máximo no excede de 8 años, entonces la presentación de ese detenido deberá tener lugar por ante el Tribunal de Control Municipal de Guardia, que se encuentra de guardia, y deberá seguirse el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves, establecido en los artículos 354 en adelante del Código Orgánico Procesal Penal. También usted debe averiguar el nombre del juez, nombre del secretario y, muy importante, debe ubicar el alguacil que va a estar en esa sala, porque de él depende el traslado del detenido desde los calabozos de los tribunales. Y es bastante útil, es bastante lo que puede este alguacil ayudarle a usted como defensor. Recuerde que una vez que usted se entreviste con el detenido, usted sabrá si vale la pena que el detenido haga su exposición en la audiencia. A veces no es conveniente que el detenido exponga, dependiendo de qué tan comprometida está su responsabilidad con el hecho punible. Pues entonces ya nada más inconveniente que de repente el detenido exponga, porque por aquel viejo dicho de que si pretende aclarar termina oscureciendo su situación. De lo contrario, pues entonces a veces estamos en presencia de una persona que no cometió ningún hecho ilícito, que simplemente tiene que ventilarse la audiencia y su exposición ayudaría bastante a aclarar la situación. En este caso, pues entonces hay que indicarle que debería declarar. Eso, en fin, al cabo, forma parte de la estrategia del defensor. Recuerde que usted debe dibujarle a su cliente cómo se desarrolla la audiencia, para que en el momento que le otorguen la palabra o le hagan alguna pregunta sobre sus datos, por ejemplo, domicilio, cédula de identidad, etcétera, él sepa qué es lo que va a responder y qué va a decirle al juez cuando éste le pregunte si desea declarar. Si usted le dijo que no declarara, pues entonces la respuesta al juez será: le cedo la palabra a mi defensa, no deseo declarar. Pero a veces los nervios los traicionan, pues entonces es bien importante que usted más o menos le indique cómo se va a desarrollar la audiencia a él, que va a estar presente allí. Deben recordar ustedes cuál es el orden de intervención. El juez dará apertura al acto, le dará la palabra primero al Ministerio Público para que el Ministerio Público relate
cómo acontecieron los hechos y cuáles son los elementos de prueba que tienen en la mano. Luego le dan la palabra a la víctima si la víctima se encuentra presente. Y luego al detenido. En ese caso, usted debe estar pendiente de que al detenido le impongan sus derechos contenidos en la Constitución y de que además de ello le adviertan de la existencia de qué es lo que puede hacer él en esa audiencia y cómo lo va a ayudar el desarrollo de la audiencia. De todo eso hay que estar presente, hay que estar pendiente allí. Porque el hecho de que no le lean sus derechos ya es una causal de nulidad de la audiencia a futuro, y eso es una cuestión que uno como defensor debe guardarse bajo la manga para el futuro, para la estrategia futura. Por último, le dan la palabra al defensor o a la defensora. Es allí cuando usted va a exponer sus alegatos. Sus alegatos pueden ir dirigidos primero a atacar las actuaciones policiales. Hay que revisar si las actuaciones policiales tienen visos de inconstitucionalidad o no han sido hechas en acatamiento a lo que el Código Orgánico Procesal Penal establece, o las actuaciones policiales no vienen acorde con los principios que rigen el proceso penal. Recuerde que los principios que rigen este proceso penal acusatorio y oral y público se encuentran plasmados en los primeros 22 artículos del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces hay que estar bien preparados para ver si las actuaciones policiales se plegan a lo que estos principios establecen. Analizar bien y sacar bien la cuenta si se han cumplido las 48 horas de detención del individuo o si han ido más allá. Si han pasado más de las 48 horas, pues entonces es el principal alegato, ¿verdad? Porque recuerden que el artículo 44 establece que la persona deberá ser presentada ante el Tribunal de Control dentro de las 48 horas después de haber sido detenido. Además de ello, previo análisis del iter criminis de la calificación que la Fiscalía otorga, debe el defensor atacar el tipo penal. El tipo penal debe ir de la mano con las actuaciones policiales, ver si hay elementos que desvirtúen la participación del detenido en los hechos e invocarlos en la audiencia, por supuesto. Invocar también en toda audiencia lo que es el debido proceso, artículo 49, derecho a la defensa como consecuencia del debido proceso, artículo 49 de la Constitución, repito, el principio indubio pro reo, la presunción de inocencia, invocar la tutela judicial efectiva del artículo 26 de nuestra Constitución, entre otros. Luego, después de analizar el tipo penal, analizar la pena que se podría estar otorgando en ese tipo de delitos y estar pendientes, porque si la pena no excede en su límite máximo de 3 años, pues entonces, de acuerdo con el artículo 239 del Código, la decisión del juez deberá ser el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de manera obligatoria, ¿verdad? Quinto, el abogado defensor siempre debe estar pendiente de solicitar a todo evento la medida cautelar sustitutiva, se trate del delito que se trate. Entonces, para ello, siempre debe tener previsto y conseguirlo a través de los familiares, tener a la mano una constancia de residencia emitida por la prefectura, la alcaldía o el consejo comunal. Debe cuidar que la dirección que venga en esa constancia de residencia sea la misma que el detenido ha suministrado, porque si hay una disparidad entre la dirección que figura en la carta de residencia y la dirección que ha suministrado el detenido en sus declaraciones, pues entonces indudablemente que se puede, el juez de control va a inferir que el detenido ha mentido, porque es una dirección distinta, y eso no es otra cosa que un robustecer el denominado peligro de fuga, y el juez no va a otorgar la medida cautelar. Hay que estar muy pendiente de eso. También debe tramitar una constancia de buena conducta, emitida también por el organismo autorizado, y debe tener a la mano por lo menos 2 ciudadanos que tengan un trabajo estable, teléfono de CanTV y teléfono móvil ubicable, eventualmente para el caso de que se logre que el juez decrete la fianza personal. Artículo 242, ordinal octavo del Código Orgánico Procesal Penal. Mis recomendaciones.
Bueno, la primera recomendación es que, aunque a usted le parezca que sabe más que el propio juez, recuerde que quien toma la decisión es el juez. La prepotencia y las ínfulas de sabelotodo, déjelas en su oficina, déjelas en su casa. Usted puede demostrar que tiene conocimiento del derecho penal con respeto y consideración. Segundo, yo les aconsejo lo siguiente. Como quiera que es posible que al usted lograr que el juez se pronuncie sobre el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva a su cliente, eso no valdrá de nada, pues la reforma del Código Orgánico Procesal Penal del 2012 le otorga al fiscal la posibilidad de apelar en la audiencia de viva voz, causando automáticamente lo que se ha denominado en la doctrina el efecto suspensivo. Eso está plasmado en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la presentación en flagrancia de la persona, y el juez y el fiscal tienen la opción de solicitar la apertura del procedimiento abreviado o el procedimiento ordinario. Generalmente piden la apertura del procedimiento ordinario. Pues en esta condición, usted podría lograr a través de su discurso, de su verborrea jurídica, lograr convencer al juez y otorgarle la medida cautelar sustitutiva. ¿Qué va a pasar? Que el fiscal del Ministerio Público en plena audiencia va a anunciar su apelación de viva voz y va a pedir que se ocasione automáticamente el efecto suspensivo de la medida cautelar otorgada. ¿Qué sucede? Que en ese momento se suspende el decreto de la medida cautelar sustitutiva que podría traer consigo la libertad del individuo en la misma sala, y esos efectos se suspenden. Se envían las actuaciones a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones pasa un tiempo bastante prolongado para poder pronunciarse con respecto a esa apelación, a esa instancia, a esa subida del expediente en virtud de ese efecto suspensivo, ¿verdad? Y entonces pueden pasar los 45 días que tiene el fiscal para presentar la acusación. Pasados esos 45 días, el fiscal presenta la acusación y entonces cuando la Corte de Apelaciones se pronuncie, obvio que entonces va a decir que ya la acusación fue presentada y entonces no hay ninguna privación ilegítima de libertad porque el individuo después de la investigación resultó acusado por la Fiscalía del Ministerio Público. Lo que yo aconsejo es que en la audiencia de presentación se deje pasar esta situación y obviamente dentro de los 5 días que establece el artículo 439 ordinal cuarto, interponer la apelación de la decisión de privación de libertad del individuo y al fiscal no le quedará más remedio que responder la apelación dentro de los 3 días, como establece el código, y esperar el pronunciamiento de la Corte. Y el individuo pues ya entonces será objeto de la medida cautelar sustitutiva si es que usted llega a lograrla como defensor a través de esta solicitud de revisión, ¿verdad? Otra cosa es que aunque la advertencia de un cambio de calificación es facultad privativa del juez en la audiencia de presentación, usted puede perfectamente invocar una calificación distinta a la que el fiscal trae. Por ejemplo, si la calificación que el fiscal trae a la audiencia de presentación es un robo genérico que importa una pena mayor que un robo arrebatón, y usted consigue que de las actuaciones policiales lo que se demuestra es que el individuo le arrebató el celular o le arrebató la cartera a la dama, eso sin duda alguna es un robo arrebatón. Usted puede perfectamente advertir el cambio de calificación y decir que el fiscal está equivocado, que no se trata de un robo genérico, sino de un robo arrebatón. Otra cosa es que antes de firmar el acta que recoge el desarrollo de la audiencia, usted, amigo abogado, revise y verifique primero que lo que usted expuso se halle lo más fielmente reflejado, aunque sea de manera sucinta, como dice el código cuando se redacta el acta, que recoge lo que expusieron las partes. Pero también debe revisar cómo queda el resto del contenido, porque en una apelación usted podría tener problemas. Una de las cosas que va a revisar la Corte de Apelaciones, si usted apela del decreto de
medida cautelar privativa de libertad, es precisamente la Corte de Apelaciones, el ponente va a revisar el acta que recoge la participación de las partes y va a fijarse muy bien en lo que usted expuso. Y si usted expuso una buena defensa con un contenido específico y usted lo que hizo fue firmar la última hoja, porque a veces los jueces están apurados y le dicen a las partes, por favor, fírmame la última hoja porque ya tengo 30 audiencias más el día de hoy. Y entonces usted no revisa porque el secretario no tiene vaciada en ese momento todo el contenido del acta. Usted no revisa el contenido del acta, simplemente se confía y firma la última hoja. Eso sucedía mucho en Aragua, no sé si sigue pasando, pero eso sucedía muchísimo en el estado de Aragua. Entonces, usted puede conseguirse con que resulta que usted jura y perjura que usted tuvo una intervención de tales características donde usted hizo una tremenda defensa y resulta que después se consigue con un acta donde lo que contiene es una pírrica defensa y muchas de las cosas que dijo no se la plasmaron en el acta. Repito, revise bien su acta y después que esté revisada usted la firma. Si tiene alguna duda, estimado amigo, respecto a este punto o a un punto similar, no dude en llamarme, estamos a su disposición. Recuerden también suscribirse a esta página de YouTube, darle a la campanita para que mis publicaciones futuras les sean debidamente notificadas. Muchas gracias por escucharme y por verme. Buenas tardes.